Buenas tardes, maestra. Hoy hablaremos sobre los tipos de interacción de la comunicación. ¿Qué es la comunicación? Acción y efecto de comunicarse. ¿Cuál es el proceso de la interacción social? Es recibir el mensaje, o sea, escuchar correctamente y determinar los sentimientos y la intención del otro, sin juzgar qué es lo malo, bueno o cómo debe de ser. Segundo, procesar el mensaje. Situar el mensaje dentro del contexto, procesar en las opciones de respuesta y las consecuencias de cada opción. El tercero es devolver el mensaje, escoger el momento de la respuesta y utilizar las habilidades verbales y no verbales. La comunicación verbal es la comunicación que se caracteriza por el uso de las palabras en la interacción entre el emisor y el receptor. Existen dos tipos, pues se caracteriza de las palabras o el lenguaje. Puede ser expresado de una manera hablada o escrita. La comunicación oral se realiza a través de dos signos orales o palabras habladas, que son los gritos, el llanto, la risa, también son comunicación oral. La comunicación no verbal es un tipo de lenguaje que se lleva a cabo con el uso de palabras, en muchos casos de forma inconsciente. Ahora, la comunicación virtual. ¿Cuál es los medios de comunicación que sean como Facebook, las redes sociales que estamos utilizando para comunicarnos y entregar nuestras tareas? La comunicación, también existe la comunicación interpersonal, la comunicación masiva, comunicación organizacional, la comunicación directa, la comunicación individual. La comunicación individual es un tipo de comunicación que solamente interactúan un emisor y un receptor, es decir, que la comunicación se produce de individuo a individuo. Es un marco de interacciones caracterizado por la privacidad y por la imposibilidad de pretender impactar a una audiencia o una tercera persona que observa. Y otro tipo de comunicación es la colectiva. Este tipo de comunicación ocurre cuando hay más de dos personas que intercambian el mensaje. En estos casos puede darse la situación de que a pesar que una persona se dirige a la otra, en su discurso se pretende causar un efecto no a ella, sino al resto de la gente. Otro tipo de comunicación es la interpersonal. Este tipo de comunicación se da cuando una persona se comunica consigo misma. Por ejemplo, cuando alguien tiene que tomar una decisión y razona las soluciones. Otro tipo de comunicación es la interindividual. La comunicación interindividual recurre cuando dos personas se comunican, ya sea de forma verbal o no verbal. Otro tipo de comunicación es la intragrupal. Este tipo de comunicación se da cuando se comunican dos o varias personas pertenecientes a un mismo grupo o colectivo. Y luego la siguiente es intergrupal. Se refiere a la comunicación que existe entre grupos, por ejemplo, entre intérpretes y un grupo de espectadores. Y la comunicación masiva. La comunicación masiva o de masas se refiere a la interacción entre un emisor único y un receptor masivo o audiencia. El receptor debe de ser un grupo grande de personas, ser heterogéneo y ser anónimo. Este artículo tiene como objetivo definir la interacción comunicativa y uno de los elementos que permiten su caracterización. ¿Cuáles son las estrategias de la comunicación? Es elegir un momento apropiado y un lugar apropiado. Escuchar y poner atención a la persona que está hablando. Empatizar y ser amable. Resumir las palabras cuando vayas a hablar. Técnicas que te resulten a ti para tener una mejor comunicación. Con un final feliz, que sería con una sonrisa. Y recuerda que es importante lo que decidimos y lo que no decidimos y cómo lo decidimos. Eso sería todo.